Buenas noches, mi nombre es Javier Arturo Martínez Cristales del Instituto Tecnológico de Tijuana. Yo les voy a presentar la materia Estadística Inferencial número 1, Grupo Tercero Y, profesor Ingeniero Morales Ibarra Juan José. Yo les voy a presentar la unidad 4, estimación de proporción de una población. Entender que la proporción muestral de una mejor estimación puntual de la proporción proporcional utiliza una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción proporcional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Se dice que una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado con el sentido de que la distribución de la proporción muestral tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser mejor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rasgo de valores que se usa para estimar el valor de la red de un parámetro poblacional. En el intervalo de confianza suelen abreviarse como IC. El nivel de confianza de una probabilidad 1 a de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro proporcional, suponiendo que el proceso de la estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son de 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.5, 99% con A igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo. El 95% interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que el intervalo realmente continúe con el valor verdadero de proporción proporcional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos un intervalo de confianza correspondiente al 95% de ellos, se incluirá realmente el valor de la proporción proporcional. El valor crítico del número de líneas limítrofe que se separa estadístico muestra que tiene mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen la probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimación proporcional, el margen de error de nota con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción proporcional. El margen de error E también se llama error E máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de la proporción muestral. Aquí nos da un ejemplo. Dice, la Genética Instituto realiza una prueba clínica del método Export diseñado para incrementar la probabilidad de conocer una niña. Se realizó un estudio de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método Export, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción proporcional de las niñas nacieron en padres que usaron el método EXORT? Pues para calcular nada más simplemente se divide el número de las muestras entre el número de los estudios. Es igual
de 0.9146. Utilice los datos de la muestra para construir un intervalo de confianza del 95% de porcentaje para que el porcentaje de las niñas nacieran padres que utilizaban métodos. Aquí nos vamos a ir, aquí yo posterior nos vamos a ir a estadística básica por una proporción, ¿verdad? Le damos a aceptar. Nos pide número de eventos, datos 524 y números de ensayos es de 574. Le vamos a aceptar y nos dice que el ejercicio nos pide utiliza los datos para construir un intervalo de confianza para el porcentaje de niñas nacieran padres. Ok. Datos muestras para construir un intervalo de confianza del 95%. Como podemos ver, aquí por default nos da en opciones, nos los da con un nivel de confianza del 95%. Entonces le damos a aceptar y nos dice que con un nivel intervalo de confianza del 95% para las pruebas, nos dice que es de 0.8867. Y nos dice el ejercicio de 0.9146. 0.9. Como podemos ver, aquí con un intervalo de confianza ya vieron que nos da el mismo resultado de 0.9128, que es igual el número de las muestras por el número de eventos, ¿verdad? Y aquí nos da con un nivel de confianza. Ahora nos dice calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí nos vamos a estadística. Para ir a la reacción le ponemos control E y nos dice aquí eh, para poder obtener margen de error. Ok, para el margen de error nos vamos a ir a estadísticas, potencias y tamaño de la muestra. Nos vamos a ir tamaño de la muestra por estimación porque nos pide el ejercicio es calcula imagen correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí nos vamos a ir por proporción binomial. Nos dice con una proporción nos decía el ejercicio que era de 0.9146, ¿verdad? 0.9146. El valor de la proporción, ¿verdad? Que nos dio. Aquí en vez de pedir el tamaño de la muestra, le vamos a cambiar estimación del margen de error, que es lo que nos pide, ¿verdad? Con margen de error de 0.01. Voy a la muestra. Y
nos da con un margen de error del 0.01, nos dice que el tamaño de la muestra es de 3337. Ese va a ser nuestro margen de error, que corresponde al nivel de confianza del 95%. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción existe fuera del 90%. Si la proporción del éxito fuera el 90%, el margen de error de 1. Le vamos a poner control E, de 0.90 y nos dice con margen de error de 1%. Que ese no lo cambiamos, nos dice, y nos da que nos dice calcule el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxitos fuera del 90%. Aquí dice que el tamaño de la muestra es de 3786 con un margen de error con una proporción del 0.90 con un nivel de confianza del 95%. Proseguimos con el ejercicio. Nos pide, nos da un segundo ejercicio, nos pide que el estudio, se realizó un estudio con 151 bebés para padres que utilizaban el método SPOR, los cuales 127 nacieron niños. 127 nacieron. Entonces no voy estadística básica, igual, no, perdón, estadística básica, de una proporción. Aquí nos dice de el menor, que es de 127 y 152. 127 ensayos, 152. Y nos dice que con un intervalo de confianza del 95% vamos a aceptar. Y nos dice posteriormente el ejercicio de el 1 es dividir los 127 entre 152, que nos da la muestra de la proporción del 0.8355 con un intervalo de confianza del 95% para la proporción de 0.7668. Nos pide el ejercicio, utilice los datos muestrados para construir un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Calcule el margen de error de E correspondiente a un nivel de confianza del 95%. El margen de error lo podemos obtener, nos iríamos a estadística, potencias y tamaño de la muestra, tamaño de muestra de estimación, porque nos pide con una proporción un nivel de confianza de 95%. La proporción aquí es de 0.8355 y nos pide con
con un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? Con margen de error, dice, calculo del 95%. Vamos a aceptar. Y nos dice que con el margen de error del 0, el tamaño de la muestra es de 5571. Y aquí en el ejercicio D nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 85% del margen de error con 2% de nivel de confianza. Entonces aquí le vamos a dar control. Control E. Nos dice que con una proporción del 85%, punto 85, una muestra de 0.2, tamaño de la muestra del 0.2 a un nivel de confianza del 99%. Aquí le vamos a cambiar un nivel de confianza del 99%. Vamos a aceptar. Nos dice parámetro de una proporción binomial con una proporción del 0.85 con un nivel de confianza del 99%, nos dice que el margen de error del 0.02, el tamaño de la muestra sería de 2327. Ese sería nuestro resultado de calculado el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuera del 95%. Proseguimos con el ejercicio. Dice extender que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional de que la media, la mejor puntuación de la media poblacional de la media. Utilizando los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza, saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar el medio poblacional. Las definiciones. La media muestral de X es la mejor estimación puntual de la media poblacional de la media debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Dice, ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y en aviones debido al uso de estimación obsoleta del peso medio de hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria. En número de muestras es de 40 y con tendencia X de 172.52 libras. Investigación realizada por otras fuentes sugerías que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dado por
por sigma igual a 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Nosotros, para calcular la media muestral, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Pues aquí nos los da, ¿verdad? Nos dice que es de 172.55, que es nos da el resultado del promedio de la población de todos los hombres. El inciso B dice: construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Ok, nos vamos a ir aquí a Minitab, nos vamos a ir estadística básica, y nos vamos a ir, por ejemplo, de la Z. Aquí vamos a poner los datos resumidos. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra es de 40. A ver, nos dice que es de 40, el tamaño de la muestra, y 172. Y 172.55 la media muestral, con una desviación estándar. Nos dice que una desviación estándar de 26 libras, ¿verdad? De 26 libras. 26 libras. Aquí nos pide desviación estándar. Aquí no le vamos a poner nada. Nos dice con un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Dice: construya el intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Por default nos da el 95%. Vamos a aceptar. Y nos dice aquí que tenemos un número de muestras de las 40 muestras con una media de 170.55, con un error estándar de la media de 4.11. Dice aquí lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Con un intervalo del 95% para la media de 164.49, 180.61. Aquí nos dice que para la media muestral, lo que nos construya intervalo por el peso medio de todos los hombres, con un nivel de confianza. El ejercicio C dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de la media igual a 26, con un nivel de confianza de 95%. Pues nosotros, para calcular el tamaño de la muestra con un margen de error del 5%, nosotros nos vamos a ir aquí a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas. De ahí potencia y tamaño de la muestra. Y nos vamos a ir por tamaño de la muestra para la estimación. Para la estimación, aquí de igual nos pide aquí nos pide la desviación estándar,
con una desviación estándar de 26. Estimar el tamaño de la muestra. Tamaños de la muestra de 5. Y nos dice, el ejercicio dice, calcula el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, el margen de error del 5%. A un nivel de confianza desea tener un margen de error del 5%. Entonces, tamaño de la muestra del 5% con un margen de error de 12.510, con un margen de error límite superior de 88.29. Ese va a ser nuestro tamaño de la muestra, ¿verdad? Si se desea tener un error del 5%, nuestro tamaño de la muestra sería este. Ok, nosotros proseguimos con nuestros ejercicios. Nos dice, aquí nos da otro ejercicio para hacer. Se obtiene una muestra aleatoria de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres. Y se mide el conteo de glóbulos rojos, de glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral X es de 4.63. La desviación estándar proporcional por los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Vamos a ir aquí en Minitab. Nos vamos igual, estadística básica, muestra de la Z. Nos dice que el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra es de 4.63. Tamaño de la muestra. Bueno, la media muestral nos dice que el número se obtiene una muestra aleatoria simple. La muestra es de 50. Tamaño de la muestra es de 50. La media muestral nos dice que es de 4.63. 4.63 con una desviación estándar. La desviación estándar proporcional para los conteos de globos rojos es de 0.54. 0.54. Nos pide con margen de 95% para la media. Vamos a aceptar. Nos dice calcule la estimación puntual de conteos de globos rojos para los adultos. Aquí no nos pide el nivel de confianza, ¿verdad? Pero nosotros le pusimos que por default con el 95% nos dice la estimación de la media, ¿verdad? Sabemos que la media aquí nos da la media. Calcule puntuación puntual de la media, ¿verdad? Es de la media de 4.63. 4.63. Aquí no los da, ¿verdad? La media muestral ya nos da por default. Luego nos dice calcule con un intervalo de confianza del 99% en glóbulos rojos. Aquí le damos control E y aquí en opciones le vamos a poner nos pide con intervalo de confianza del 99%. 99%. Vamos a aceptar. Y nos dice con un intervalo del 99% para la media es de 4.43.
4.82 con un error estándar de la media del 0.0764. Entonces nos dice construye intervalo de confianza 99% para el conteo de medio de glóbulos rojos en adultos. Luego de ahí aquí nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25 de la desviación estándar proporcional de 0.54. Entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para la estimación, nos dice que con una desviación estándar de 0.54. Aquí el parámetro va a ser la desviación estándar de 0.54. Con una estimación de margen de error, nos dice con un nivel de confianza del 99%, con un margen de error del 0.25, de un margen de error del 0.25, 0.25. Vamos aquí. Aquí nos pide nos pide el 99%, ¿verdad? Tenemos 99% del interior, pero nos dice un 0.25 margen, si desea tener un margen de error del 0.25. Estimar el tamaño de la muestra de 0.25. 0.25. Nos pide margen de error 0.25. Y nos dice parámetro de desviación estándar, distribución normal, desviación estándar del 0.64 con un nivel de confianza del 99%, lo que nos dice el ejercicio, del 50 con una desviación estándar 54 con un nivel de 99%, desviación estándar del 54.54%, nos dice que nuestro margen de error es de 0.25. El tamaño de la muestra sería de 33. Aquí nos dice, si se desea calcular con nuestro margen de error del 0.25, ¿verdad? Por ciento. Dice, calcula el tamaño de la muestra. Nuestra muestra sería de 33. Proseguimos, dice, ¿cuánto se desconoce la media? Se utiliza la distribución de T de students en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes de la media muestral de X, es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de students desarrollada por William Glosset en 1876 a 1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brown que necesitaba una distribución que pudiera utilizar la muestra pequeña. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitió la publicación de resultados de intervalos, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Students un número de grados de libertad para un conjunto de datos de la muestra recolectado. Es el número de valores de la muestra que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de
de grados de libertad suelen abreviarse con el GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen 10 puntuaciones de estimación con una media de 80, podemos asignar una libertad de valores a las primeras 9 puntuaciones, pero las décimas puntuacionales se calcula, se suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así, las décimas porcentuales deben ser las 800 menos de la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decidimos que existen 9 grados de libertad disponible. Grado de libertad de número de las muestras o de ensayo menos 1. La distribución de estudios se difiere por distintos tamaños de la muestra. La distribución T de los estudios tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal. Estándar se refleja de mayor variabilidad con distribución más amplias de lo que se espera en las muestras pequeñas. La distribución T de estudios tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de estudios varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1. A diferencia de la distribución normal estándar, que tiene sigma igual a 1. Confirma el tamaño de la muestra, se vuelven grandes distribución T estudios se acerca más a la distribución normal. Si se utiliza la distribución normal, A conocida, la población distribuida normal, A sigma conocida y número de ensayos es mayor que 30. Utilice la distribución normal T, sigma desconocida y la población normal, sigma desconocida, el número de la muestra mayor que 30. Ejemplo, peso de basura. El conjunto de los datos es el archivo anexo, incluye el peso en libras de basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por hogares. Calcule el mayor número de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población. Es de 13.66 libras, a nivel de confianza de un 95%. Aquí vamos a abrir el archivo que el maestro nos brinda, los datos, ¿verdad? De los pesos de las basuras, de las personas, ¿verdad? Aquí vamos, nos sobra iniciar y que nos dice, nos vamos a, aquí nos da el peso de basuras en libras y para poder calcular nuestro primer ejercicio nos dice que total del peso de la población de la basura popular. Ok, aquí nos vamos a ir a lo que se puede completar esta canción porque otro programa está ocupado. Voy a intentar. Ok, aquí nos vamos a iniciar. Ok, nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a estadística básica. Estadística básica.
y sample de T. Nos dice datos resumidos. Aquí nos dice peso en basuras. Aquí nos pide realizar una prueba de hipótesis. Le vamos a decir que no. Un nivel de confianza del 95%. Vamos a aceptar. Y nos dice. Vamos a este para acá abajo. Aquí vemos, nos dice el ejercicio, ¿verdad? Nos dice la continuación nos dice con una desviación del estándar de 12.46 con un estándar de la media de 100.58 con un intervalo de confianza del 95% para la media de 24.28, 30.60. Esta es la media peso en basuras, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Mejor medio de población. El peso medio con un nos incluye confianza 5%. Aquí dice, vamos a ver, nos dice que nivel de confianza del 95% por default. Minitab nos da el nivel de confianza del 95% y nos dice que tenemos control de confianza del 100% por hogares, ¿verdad? Entonces nos dice que con un intervalo de 95% para la media es de 24.28, 30.60. Ese es nuestro intervalo de confianza para la prueba por hogares. El tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3% de desviación estándar de la población 13.65 libras con un nivel de confianza del 95%. Bueno, ahorita nos dice que nos vayamos y nos vamos a ir a tamaño de la muestra para la estimación. Aquí es una media normal. Normal con una desviación estándar de 13 puntos y nos dice un margen de error 3. De 3 a de confianza de las opciones por default nos da 95% de nivel de vamos a aceptar y nos dice que el parámetro de la media con una distribución normal con una desviación estándar del 13.65
de la estimación con un nivel de confianza en el 95% de un intervalo de confianza bilateral. Nuestro margen de error de 3 dice que el tamaño de la muestra es de 82. Y este es nuestro resultado. La muestra por y nos vamos a otro ejercicio de la estimación de la media poblacional. Nos dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés, utilice una media de 31,03 gramos y una desviación estándar de 93 gramos. Calcule la mejor estimación puntual por medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Entonces, aquí vamos a ir a estadística de la muestra. Nos dice, ok, aquí nos pide estadística básica, predictiva, perdón, estadística básica, de la muestra, aquí datos resumidos, porque es lo que nos da, ¿verdad? Ya nos da nuestros datos. Nos dice que el tamaño de la muestra muestra aleatoria es de 186. La muestra aleatoria es 186. Con una muestra de 186, media 31,03, 31,03, 31,03, 31,03, 31,03, una desviación estándar, nos dice una estándar de 696 gramos. Nos pide también constancia. Aquí podemos calcular y la B y le vamos a dar a aceptar y nos dice que con el número de la media, con un número de pruebas de 3103, con una de 186, con una desviación estándar de 696, nos dice que nuestro error estándar de la media es de 2.5. La actual nos es 2.5 y nos dice con un intervalo de 95% para la media es de 161.5 con 2.5. Nuestro ejercicio dice que la muestra necesaria si tener un margen de error de 10% con función estándar es de 465 gramos a nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a estadística, muestra, aquí nos desviación, nos pide aquí la desviación estándar,
desviación con la del 465. 465 con margen de error del 10%, un intervalo de confianza de 95, y es de 10% de punto 10% con un nivel de confianza del 95%, que por default no lo da, y nos dice que nuestro tamaño de la muestra, un margen de error del 0.10, tamaño de la muestra es de una desviación estándar 465, nos dice que la muestra es de 4.1548. Y así nuestro resultado. ¿Qué le ponemos? Sí, la variación por pi cuadrada sirve para la constitución estimensual de los intervalos de confianza para la desviación estándar de una varianza proporcional para la distribución. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de la distribución normal de t. Estudios conforme a la audiencia del número de grados de la libertad de la distribución se mueve más simétrica. Los valores de chi cuadrado pueden ser cero positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad. El número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Aquí nos da un ejercicio, dice: utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Para todas las calificaciones de crédito, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Dice: construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Aquí vamos a abrir Minitab del ejercicio que nos da el maestro. Nos da lo que es la tabla para los créditos. Vamos a quedar con por los datos del maestro porción, y tenemos la clasificación de los datos. Nosotros vamos a ver hasta aquí. Nos pide estadística básica, y nos vamos a ir por varianza. Es lo que nos pide. Aquí nos pide ok. Aquí les vamos a poner calificaciones y
aceptar. Vamos a bajar esto visual. Y nos dice que tenemos nos pide calcula de las calificaciones, ¿no? La desviación sería de 92.2 variante de 8502. La es el 95% para la desviación estándar de las calificaciones en créditos. Aquí por default nos da el 95% de intervalo de confianza para la media usando chi cuadrada, que es de 81.06, 0 y 107.1. Dice 3% con una desviación estándar de 75 puntos bajo un nivel de confianza del 90%. Nos vamos aquí y vamos a potencias y tamaño de la muestra porcentual, ¿verdad? Que es la que nos pide. Aquí le vamos a poner que porque nos da la desviación estándar, ¿verdad? Nos da una desviación estándar de 75, ¿no? Con 75 con un 10% de error, con un margen de error de 10%, pues es 0.10%. Damos y nos da el resultado que nos pide que un parámetro de desviación es de distribución normal con una desviación estándar de 75, con un nivel de confianza del 95%, con margen de error del 0.10%, dice que sería de 1.083.000, no, sería, 83.314. Eso sería calcula el tamaño de la muestra necesaria. Aquí el profe nos da de 100 pruebas, ¿verdad? 100 pruebas. De las calificaciones, ¿verdad? Entonces aquí nos da el tamaño de la muestra, ¿verdad? Nosotros proseguimos. Ejercicio. Dice, la estadística de Post dice, es una afirmación y observa acerca de una proporción, una hipótesis o prueba significativa es un procedimiento para someter a prueba
acerca de la población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeño, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula denota con H02 es la confirmación de que el valor de un parámetro de la población como una proporción de la media de desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba de forma directa en el sitio de que fingimos de que es una verdadera y llegamos a la conclusión para rechazarla o no. Implica de que los parámetros igual al valor fijo se somete o se considera hipótesis alternativas de no con H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor Seguimos con nuestra prueba de hipótesis. Dice, la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de la prueba que pueden provocar para rechacemos la hipótesis nueva. El nivel de confianza con A es la posibilidad de estadístico de una medida de la región crítica cuando la hipótesis no es verdadera. Aquí nos dice que está un poquito lento. Ok, pues seguimos. Un valor crítico es cualquier valor que se separa de la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de la prueba que no producen el rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de A. El valor de P o valor P de valor de proximidad de la probabilidad de tener un valor de estadístico de la prueba que sea al menos tan extremos porque separa del valor de los estadísticos, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores de P pueden calcularse después de encontrar el área de esta más en ella en estas estadísticas de la prueba. Prueba de hipótesis. Fundamentos para la prueba de hipótesis. Tipos de hipótesis. Prueba de datos de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones. Colas extrema debajo de la curva. Prueba de la cola izquierda. La región crítica que se encuentra en la región de la cola extrema izquierda bajo la curva. Prueba de la cola
la derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de la prueba de hipótesis requiere un problema directamente de la hipótesis nula, de manera que la muestra de conclusión iniciada puede ser la siguiente: rechazada o valorada. Dice que la prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis de reacción de la construcción funcional. La afirmación original de la confirmación igual nos dice que la afirmación de original consiste en la igualdad, ya sea que se rechaza o no se rechaza. No se rechaza, no se rechaza, rechaza o no se rechaza. ¿Por qué? Establece la estimación suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de la que afirma originalmente. Y si se rechaza, los datos muestrales que muestran la afirmación de la afirmación original. Dice: prueba de afirmación respecto a una proporción. Objetivo: someterse a una prueba, una afirmación acerca de una aprobación utilizando un método de prueba de hipótesis. Aquí tenemos un ejemplo de las bombas, ejemplo de bombas de gasolina. Nosotros vamos a ir a Minitab, nos dice estadística básica y estadística básica de una proporción. Datos resumidos, aquí nos pide datos resumidos, aquí lo vamos a poner datos, eventos, los eventos son de 1299, número de ensayos es de 6985 y nos pide el ejercicio, nos pide nos dice como ustedes trataron de la bomba, encontraron que 1299 no eran precisas y que 5686 bombas eran precisas. Dice el de significancia de 0.01. Sabemos que si tenemos un nivel de significancia de 0.01, nos dice que nuestro nivel de confianza sería del 0.99%, ¿verdad? Afirmemos de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Y nos pide un nivel de confianza, ¿verdad? Nos dijo de 90. Aquí le vamos a poner hipótesis alterna, proporción. mm, 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 Vamos a dar que la proporción hipotética es mayor que la proporción. Y que el método aquí que es exacto, le vamos a y, le damos, y nos dice que el número de pruebas es de 6985, de eventos de bombas es de 1299 con una muestra para la proporción de 0.18.
98, que nos da el precio, no sé dónde dice el cáncer, una desviación tan un significancias del 0.1, ¿verdad? Entonces, que menos de 20 las bombas de esas son sí, pues dice con esto es menor al 20%. Decimos que aquí el límite superior para el 99% para la proporción es de 0.19%. Entonces, sí que se afirma de que menos del 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son en menos del 20%. Proseguimos. Ensayos. Aquí nos da otro ejercicio. Ensayos de un experimento polígrafo incluyen 92, 24 casos con resultados 70. Según los datos, experimentos realizados por la investigación, de 0.5 para someter a la prueba. Ok. Nos dice esta estadística básica de una proporción. Número de eventos y ensayos. Nos dice resultados 24 con de 74 resultados y 74 casos con resultados correctos. Ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 90 resultados, 98 resultados, datos de experimentos realizados utilizando el nivel de significancia pero la que este resultados son correctos en el 90% de las veces. Entonces aquí vamos a poner que 24 casos correctos. 74 son correctos. Aquí nos dice que el número de eventos de 98. 98, número de 74. Número de ensayos es de 98. Nos dice que con un nivel de confianza del 95%. Y nos dice que el límite superior al 95% para la proporción es de 0.8250. Nos pide el ejemplo que sí, el límite superior al 95% de confianza es de menos. Aquí nuestros
Aquí nos dice que nos vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, prueba hipótesis, prueba afirmar de una media conocida. Dice, ejemplo, en este ejercicio nos dice, objetivo, someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional con una desviación estándar someter a prueba una hipótesis, siendo que desviación estándar es mayor que 30, mayor que 30, si los datos cumplen con las condiciones normales. Nos da un ejercicio, nos vamos a ir. Nos dice, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto en personas de accidentes en barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra de hombres, se obtiene el siguiente muestral, número de muestra 40, y con una desviación estándar de 172.55, investigaciones de muchas fuentes sugirieron que el peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice resultados para someter a prueba de afirmación que un hombre tiene un peso mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de pesos del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.5 y el método de valor de la población. Ok, nos vamos a ir aquí, estadística básica y simple de T. Aquí le vamos a poner los datos resumidos, tamaño de la muestra que nos los daba, que es de 40, con una media muestral de 68.4, con una desviación estándar de 5.7. Aquí le vamos a realizar una prueba de hipótesis con una media hipotética, nos dice que es de 65, ¿verdad? Con un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? Le damos a aceptar y nos dice que efectivamente nos dice que los hombres tienen medio pues. Aquí nos da nuestro valor de T, valor de P de 0.001 del 1%, una desviación de estándar de 5.700 con una media del 0.90, con una media de 66.577,70.22. Entonces, recomendación dice que el mayor
Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio, latas de coca. Dice, somete a prueba una afiliación sobre la media poblacional cuando se conoce que dice dice ejemplo, obtener una muestra, dice una muestra aleatoria simple de 40 con velocidad. Aquí dice someter a una prueba de afiliación sobre un método de población cuando se conoce la desviación estándar mediante el uso de forma de hipótesis. El mayor de la muestra es menor 30 si los datos cumplen con las condiciones de actividad. Que nos vamos aquí a nuestro ejercicio, nos vamos a Minitab y para calcular nosotros lo que es nuestra desviación estándar nos dice la estadística básica, estadística básica y igual beta de una muestra. Ok, aquí tenemos un tamaño de la muestra de 40 con una media muestral de 68.4. Desviación estándar conocida de 5.7. Prueba de hipótesis, realizar una prueba de hipótesis. La media hipotética nos dice que es 65. Y nos dice un intervalo de confianza del 95% para la prueba hipotética. Tenemos una media hipotética. Aquí nos dice la media. Que siempre no, que la muestra sea mayor. Aquí es mayor que la media hipotética. Aceptar. Y nos dice para que la velocidad es mayor de efectivamente aquí nos dice 65 millas y nos dice nuestro límite superior con un nivel de confianza de 95% para la media nos dice que es de 69.88. Entonces quiere decir que la velocidad máxima la velocidad media de morir es mayor que la velocidad máxima permitida. Aquí nos da un último ejercicio un penúltimo ejercicio para resolver de siempre manera esto vamos a calcular. Ok, aquí le vamos a
poner para aquí, vamos a poner de este lado y poner de este lado valor, ¿verdad? Para nosotros poder calcular. Vamos a ir acá, estadística básica, tamaño de una muestra entera. Tamaño de muestra nos dice que nuestra muestra aleatoria de 32 automóviles. 32 automóviles con una media muestral de 7.78. Con una desviación estándar de 1.08. Con una media hipotética de gases intervalo se miden en toneladas con significancia y nos pide del 95%. Nuestra media hipotética nos dice de 8.5 toneladas, ¿verdad? Le damos a aceptar y nos dice que la prueba afirma que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor que 8.5, con un intervalo de confianza del 95% para la media. Nos dice que sí, efectivamente es de 7.391. Entonces quiere decir que los automóviles tienen una emisión media de gases en un intervalo menor de 8.5 toneladas. Dice, por último, someta a la afiliación respecto a una desviación estándar poblacional y a una desviación variable analizando un método de prueba de hipótesis. Regresión. La prueba es aleatoria de una evolución. Tenemos, por último, tenemos un ejercicio donde nos dice que lo podemos calcular en Minitab. Nos dice, nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística básica y nos vamos a estadística básica por una varianza. Nos dice una o más muestras. No, desviación estándar nos dice que el tamaño de la muestra es de 40, con una desviación estándar de la muestra de 11.3. Hipótesis de desviación estándar nos pide realizar una prueba de hipótesis con una desviación estándar hipotética. El valor de la es de 10. La opción aquí en opción le vamos a poner la opción desviación estándar es mayor a la desviación estándar hipotética. Perdón. Un intervalo de confianza del 95%. Le damos y nos dice de la prueba
CI para una varianza. El método de la desviación estándar de la muestra, el método Bonet no se puede calcular para datos resumidos. El método chico a dados solo es válido para la distribución normal. Estadística descriptiva. Nos dice con una desviación estándar de 11.3 con una varianza de 100.28, el límite inferior, nuestro límite inferior de 95%, nos dice el ejercicio, dice, utiliza el resultado con nivel de eficacia de 90, con un intervalo de confianza de 95% para sostener que la afirmación que los hombres tienen una estadística por minuto. Y aquí nos dice que nuestra desviación estándar si es mayor a 10. Nos dice que tenemos una desviación estándar basado en el número de pruebas de 40 con una varianza de 120 con un límite inferior al 95% para la media usando chi cuadrada. Nos dice que nuestra desviación estándar es de 11.3. 11.3 quiere decir la desviación estándar de los latidos tiene 11.3 latidos por minuto. Por mí sería todo, a menos que tengamos otro ejercicio aquí. Tenemos el último, tenemos un ejercicio más de calificación de exámenes estadísticos. Del grupo estadístico, el profesor tiene una calificación, una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar del 9.3. Aquí, ahí, nos vamos a ir aquí a estadística básica, por una varianza. Conocemos el tamaño de la muestra, nos dice que el tamaño de la muestra tiene una calificación con una desviación estándar. Tenemos la desviación estándar igual a 14.1. Últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes, 27, tamaño de la muestra, con una desviación estándar, una calificación una desviación estándar de 9.3. 9.3. Utiliza el nivel de significancia. Aquí no nos pide realizar una prueba de hipótesis. Aquí nos pide un nivel de confianza de 99. Someter a prueba de que este grupo tiene menos variación de que otros grupos. Entonces aquí vamos a tener desviación estándar es igual, realizar y nos dice que la prueba nos
dice que estadísticas descriptivas con un intervalo de confianza del 99% para la media usando chi cuadrada, nos dice tiene menos variación que otros grupos anteriores. Nos dice que la desviación estándar es 9.3. Aquí nos da una, para la chi cuadrada es 6.82. Entonces quiere decir que para someter a la prueba de afirmación de que un grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores, sí lo tiene. Por mí sería